Esta es la sesión 10 del módulo 5 del canal Electrónica Analógica. El módulo 5 incluye la descripción de los dispositivos semiconductores especialmente diseñados para los sistemas electrónicos de control de potencia. En esta sesión vamos a hablar sobre los nuevos materiales que están surgiendo para elaborar dispositivos semiconductores, especialmente de los dedicados al control de potencia, a fin de conocer sus características y las posibles ventajas y desventajas de los dispositivos elaborados con estos nuevos materiales cuando se comparan con los ya existentes basados en el silicio. El material semiconductor más usado en este momento para fabricar dispositivos electrónicos de control de potencia es el silicio, que en los años 60 desplazó completamente al germanio y casi completamente a los tubos de vacío, y desde entonces representó prácticamente el 100% del mercado hasta principios de este siglo. Las razones del triunfo del silicio fueron las siguientes. 1. Permitió aplicaciones que antes eran imposibles. 2. Resultó más confiable. 3. Resultó más sencillo de usar. Y 4. Resultó más económico. El silicio es el segundo elemento más abundante en la naturaleza después del oxígeno y representa el 15,1% de la masa de la Tierra. No se encuentra en estado puro, pero sus compuestos, los silicatos, están entre los materiales más abundantes. Para propósitos electrónicos, la materia prima es la sílice u óxido de silicio, a partir del cual se producen los cristales de silicio puro, que son la base de la industria actual de semiconductores. El proceso de fabricación de los cristales de silicio ultrapuros es el siguiente. 1. Preparación del silicio metalúrgico a partir de la sílice pura. El óxido de silicio se reduce a silicio por aplicación de calor en un horno con carbono, generando silicio puro y CO2. 2. Purificación por destilación. El silicio producido en el paso anterior se ataca con ácido clorhídrico para producir triclorosilane, que es líquido a temperatura ambiente. El líquido resultante, que contiene contaminantes en la forma de cloruros, entre otros de hierro y cobre, se somete a un proceso de destilación fraccionada para obtener triclorosilane de nivel de pureza requerido. 3. Producción de silicio policristalino puro por reducción térmica del triclorosilane en atmósfera de hidrógeno. 4. Con el silicio policristalino puro se fabrican las obleas, que son la base de toda la industria de dispositivos semiconductores. Aunque la dominación de la tecnología de silicio era absoluta al principio del presente siglo, la situación está cambiando y tras varios años de investigación en posibles materiales alternativos, actualmente ya se está trabajando en la producción y mercadeo de dispositivos electrónicos de control de potencia fabricados con dos nuevos materiales, el carburo de silicio, SiC, principalmente en una de sus configuraciones cristalinas, 4H-SiC, y el nitruro de galio, GaN. Ambos son semiconductores de mayor separación entre las bandas de conducción y de valencia, lo que se conoce como materiales de banda ancha. La separación de bandas es unas 3 veces mayor que la del silicio, además de superarlo en otras características técnicas. Tal como en su momento pasó con el silicio, los nuevos materiales presentan mayor confiabilidad y ofrecen la posibilidad de nuevas aplicaciones, pero es indudable que el silicio sigue siendo con ventaja el más barato y fácil de fabricar y que la base de conocimientos asociados con el silicio es muy importante. Queda por demostrarse si los nuevos materiales producirán dispositivos más fáciles de aplicar y hasta qué punto se podrá reducir el diferencial de precios. ¿Qué es el carburo de silicio? El carburo de silicio es un material que se encuentra en la naturaleza, pero es poco frecuente. Fue estudiado por primera vez por I.J. Berzelius, que definió sus propiedades físicas en 1824 y ya lo utilizó como abrasivo en su estado natural. Sus propiedades de electroluminiscencia fueron definidas por H.J. Round en 1907. Actualmente se elaboran varios tipos de LEDs de carburo de silicio. El primer método práctico para sintetizar sustratos monocristalinos de carburo de silicio fue descrito por Lely en 1955. Con este método, las dimensiones de los cristales producidos eran pequeñas y bastante aleatorias, pero la calidad estructural era muy buena.
Esto permitió difundir el uso del carburo de silicio como un elemento abrasivo importante en los procesos de maquinado de materiales resistentes, lo que fue la primera aplicación industrial importante de este material. Tiene diversas aplicaciones incluyendo la electrónica y muy especialmente la electrónica de potencia. Está formado por átomos de carbono y silicio, ambos con 4 electrones en la banda de valencia. El enlace entre el átomo de silicio y el de carbono es fuerte, con un nivel de energía de 6,34 electronvoltios. Por comparación, la energía de enlace entre dos átomos de silicio es de 4,63 electronvoltios. Esto implica un campo eléctrico alrededor de 10 veces mayor en los dispositivos de carburo de silicio. Pueden existir varios arreglos cristalográficos con la misma composición química, propiedad denominada politipismo, que es polimorfismo en una sola dimensión, los cuales presentan diferentes valores característicos. El politipo empleado en los dispositivos de carburo de silicio disponibles en el mercado para aplicaciones electrónicas es el 4HSIC. Es más difícil de dopar debido a su dureza. Se usa aluminio con 3 electrones en su banda de valencia y nitrógeno con 5 electrones en su banda de valencia. Cuando hablamos de los semiconductores, indicamos que la concentración intrínseca de un semiconductor está dada por la ecuación presentada, la cual es función del nivel de energía Eg. Si evaluamos la concentración intrínseca a una temperatura ambiente de referencia de 300 grados Kelvin, resulta que la concentración intrínseca de portadores de silicio es del orden de 1,4 por 10 a la 10 portadores libres por centímetro cúbico, y la del carburo de silicio es del orden de los 6,7 por 10 a la menos 11 portadores libres por centímetro cúbico. Es decir, la concentración intrínseca para el carburo de silicio a 300 grados Kelvin es más de 20 órdenes de magnitud menor que la correspondiente al silicio. Este resultado significa que los portadores intrínsecos solo representan un aporte insignificante a la corriente de fuga en el cristal de carburo de silicio, mientras que son mucho más numerosos en el silicio. No solo eso, sino que para el silicio el crecimiento de la concentración de los portadores intrínsecos con la temperatura es mucho más rápido, lo que obliga a operar a temperaturas relativamente moderadas. En la gráfica podemos observar la diferencia entre el crecimiento de la concentración de portadores intrínsecos para el silicio y el carburo de silicio. Veamos el efecto de las diferencias que producen las características de los nuevos materiales sobre varios parámetros de interés de los dispositivos. Ya conocemos el efecto sobre la concentración de portadores y la temperatura de operación. El campo eléctrico de ruptura, E crítico, es función de las dimensiones de cada una de las zonas P y N del dispositivo. Se relaciona directamente con la tensión de ruptura B sub BR. Esto implica que, a la igualdad de espesor, un componente de mayor campo crítico bloqueará un voltaje proporcionalmente mayor y que, a igualdad de voltajes de ruptura, el componente de mayor campo crítico podrá tener un espesor mucho menor, en estos casos del orden de 10 veces menor, lo que implica que tendrá también pérdidas menores. Como ejemplo, los diodos Schottky son dispositivos constituidos por una unión metal-semiconductor en lugar de la unión convencional PN. Las tensiones de bloqueo de los diodos Schottky de carburo de silicio pueden llegar a 3 kilovoltios, mientras que las tensiones de bloqueo de los diodos Schottky de silicio tienen un máximo alrededor de 200 voltios. La velocidad de saturación del carburo de silicio es el doble de la del silicio, lo que implica una frecuencia de conmutación significativamente mayor. La resistencia de conducción puede ser significativamente menor, lo que da lugar a más capacidad de corriente. En cuanto a la conductividad térmica, la del carburo de silicio es 3 veces mayor que la del silicio. Y para hablar de la densidad de potencia, esto es, la capacidad de disipar potencia por unidad de superficie, voy a presentar un caso extremo. El diamante, que no es más que un cristal de carbono, elemento que en la tabla periódica encabeza la columna de los elementos con 4 electrones en su banda de valencia, también ha sido objeto de investigación para producir semiconductores, pero todavía está en una fase muy experimental debido a sus características, especialmente su dureza. Ahora bien, si se elaborara un diodo de 1 kilovoltio de tensión de ruptura y 4 miliohmios de resistencia en conducción, utilizando el diamante como semiconductor,
se podría producir en una oblea de 0,3 milímetros de diámetro. La oblea necesaria para elaborar ese mismo componente en silicio es de 2 pulgadas de diámetro. En la figura podemos apreciar la diferencia de tamaño. El efecto de la mayor o menor concentración de portadores que tienen que desplazarse durante los intervalos de conmutación lo vemos en esta gráfica que nos muestra la recuperación inversa de la corriente en un proceso de apagado para un diodo de silicio y otro de carburo de silicio, ambos con una capacidad de bloqueo de 650 voltios. El primero tiene una corriente inversa mucho mayor porque tiene que desalojar una carga de 13.000 nanocoulombios, mientras que el de carburo de silicio solo tiene que desalojar 11 nanocoulombios, por lo que está totalmente apagado en un tiempo de 16 nanosegundos, mientras que el de silicio requiere 725 nanosegundos. En resumen, las ventajas de los dispositivos de carburo de silicio sobre los de silicio puro son las siguientes: mayor voltaje de bloqueo, capacidad para trabajar a mayor temperatura de juntura, reducción del tamaño del dispositivo a igualdad de capacidad de corriente, reducción de las pérdidas de operación, aumento de la frecuencia de conmutación, aumento de la potencia controlable, mayor densidad de potencia en el sistema, incluyendo una reducción en el tamaño de los componentes pasivos. Se pueden diseñar sistemas más sencillos con menor cantidad de dispositivos conectados en serie o en paralelo. Esta gráfica presenta las áreas donde se están empezando a usar y tienen campo para expandirse los dispositivos de carburo de silicio, que como vemos incluyen sistemas de niveles de potencia muy diferentes, como manejo de energía solar, aplicaciones industriales, manejo de energía eólica, sistema para trenes de alta velocidad, manejo de la red de distribución, sistemas servidores de información, electrodomésticos inteligentes, sistemas de potencia para vehículos eléctricos y cargadores para vehículos eléctricos. Sin embargo, por lo menos en el futuro inmediato, el silicio tiene ventajas competitivas fundamentales. Es una tecnología muy madura que acumula unos 60 años de desarrollo científico-tecnológico, un saber acumulado, y existe una inversión acumulada de decenas de billones de dólares en facilidades de fabricación. Como consecuencia, existe una marcada diferencia de precio en los componentes que favorece al silicio y hace que la sustitución inmediata del silicio no sea posible, pero a largo plazo mucho saber acumulado podría transferirse con relativa facilidad a los nuevos materiales, sobre todo al carburo de silicio, lo que, actuando en conjunto con la tendencia a reemplazar plantas industriales obsolescentes de silicio por plantas para las nuevas tecnologías, irá acelerando el proceso de aumento de los rendimientos de fabricación caída de precio. Esta gráfica presenta cómo esperan los analistas que va a evolucionar el mercado de los dispositivos de carburo de silicio del 2021 al 2031, contabilizando los millones de dólares. En el 2021 estaba en 2,2 millones de dólares y esperan que para el 2031 alcance alrededor de 45 millones de dólares. Aquí tenemos la hoja de especificaciones y un diodo de carburo de silicio para aplicaciones de potencia medias. Tiene un voltaje de bloqueo de 650 voltios y maneja una corriente de 12 amperios. El fabricante lo promociona como un dispositivo novedoso del que dice que no tiene corriente de recuperación inversa, alto valor de pico de corriente no repetitivo, un rango de temperatura que es mayor que el de los diodos de silicio, una relación de costo-tamaño más económica debido a que se necesitan componentes de tamaño más reducido para el proceso de enfriamiento, esto es, disipadores más pequeños, puede trabajar a mayores frecuencias y tiene una densidad de potencia mayor. Sigue la tabla de valores máximos de voltajes, corriente y potencia, en la que destaca que teniendo una capacidad de corriente DC de 12 amperios, puede soportar picos no repetitivos de 505 amperios. Luego está la tabla de características térmicas y a continuación la de características eléctricas, en la que podemos ver que la corriente de fuga para este diodo está en el orden de los microamperios. Y en las características dinámicas tenemos que la carga capacitiva total es de 18 nanocoulombios, muy similar a la del dispositivo de carburo de silicio en la gráfica de manejo de corriente inversa presentada anteriormente.
Pasemos ahora a hablar del nitruro de galio, otro material emergente en el desarrollo de los dispositivos electrónicos. El nitruro de galio es un material artificial que se presentó por primera vez en el mercado en 2004, cuando Eudina Corporation introdujo transistores de electrones de alta movilidad, denominados HEMT por High Electron Mobility Transistors, del tipo JFET, aplicables a radiofrecuencia, implementados con este nuevo material. Estos transistores se basan en un fenómeno descrito por T. Mimura en 1975. El principio operativo de los dispositivos de nitruro de galio es distinto al que conocemos en los dispositivos semiconductores actuales. No se basa en junturas formadas entre dos capas del mismo semiconductor con diferentes dopados, sino en la interacción entre un cristal de nitruro de galio y una capa delgada de nitruro de aluminio y galio, AlGaN, que se hace crecer sobre dicho cristal. Esto deforma el cristal creando un gas electrónico bidimensional identificado como 2D eje. La estructura del 2D eje es altamente conductiva, en parte debido a que está confinada en una capa muy pequeña, lo que incrementa la movilidad de los electrones de unos 1000 centímetros cuadrados sobre voltio por segundo en el nitruro de galio no confinado a unos 1500-2000 centímetros cuadrados sobre voltios por segundo en la región 2D eje. Los dispositivos electrónicos de control de potencia implementados con silicio o con carburo de silicio son dispositivos de conducción vertical, esto es, la corriente se desplaza atravesando todo el espesor de la oblea del material que forma el dispositivo. En los dispositivos electrónicos de control de potencia implementados con nitruro de galio, al ser su mecanismo de conducción el gas electrónico bidimensional, que es un fenómeno presente solo en la superficie del cristal, la corriente es solo superficial. Veamos las características del nitruro de galio. El galio se encuentra en concentraciones muy pequeñas en minerales de otros metales. La mayor parte del galio se produce como subproducto del procesamiento de la bauxita. El contenido medio del galio en la bauxita es de 50 partes por millón. El resto se produce a partir de los residuos del procesamiento del zinc. El cristal de nitruro de galio presenta una estructura básica hexagonal tipo cursita. Esta estructura es químicamente muy estable, por lo que es mecánicamente robusta y soporta altas temperaturas sin descomponerse. El problema básico para producir dispositivos de nitruro de galio es que el material funde a los 2500 grados centígrados, a una presión de 45.000 atmósferas, lo que hace inviable la fabricación de cristales en forma análoga a los demás materiales, problema fundamental en la fabricación de dispositivos con este material, ya que no es posible crecer cristales puros de un espesor suficiente para producir obleas de nitruro de galio. Las obleas se deben implementar en capas de material crecidas sobre sustratos de otros materiales, inicialmente zafiro y actualmente sustratos de silicio. El dopado se realiza principalmente con silicio para las regiones tipo N y con magnesio para las tipo P. Al hablar de dispositivos elaborados con nitruro de galio, podemos puntualizar lo siguiente. Dado que la corriente es superficial, todos los terminales están en la misma cara de los dispositivos, como se muestra en la gráfica que presenta un JFET de nitruro de galio tipo HEMT. Sobre el nitruro de galio es posible lograr contactos ómicos metal semiconductor y también, para otros componentes, contactos tipo Schottky con aluminio, oro, aleación de níquel-oro o aleación de platino y oro. Cuando es necesario, la superficie de los componentes se pasiva con películas de nitruro de silicio o dióxido de silicio. La evolución de los dispositivos de nitruro de galio ha sido la siguiente. La aplicación inicial fue en el campo de los amplificadores de potencia para radiofrecuencia, al desarrollarse un FET de radiofrecuencia implementado con este material. Este transistor FET era del tipo de empobrecimiento, lo que significa que si no se le aplica voltaje entre drain y source, el dispositivo conduce, y al aplicar el voltaje entre gate y source, la corriente se reduce hasta hacerse cero para un determinado valor de voltaje. Esta es una característica no deseable para un conmutador que tiene que trabajar en un circuito de potencia. Posteriormente se desarrollaron dispositivos de nitruro de galio de modo enriquecimiento que entran en conducción solo cuando se les aplica el voltaje gate source adecuado. El primer dispositivo de nitruro de galio de este tipo fue un circuito de 2 etapas formado por dos dispositivos tipo FET.
Por otra parte, desde la década de 1990, el nitruro de galio se ha utilizado en diodos emisores de luz. Su desarrollador fue el ingeniero japonés Shuji Nakamura. Son los primeros LEDs que pueden emitir luz azul, que se utiliza para la lectura de discos Blu-ray, y con ellos se pudieron desarrollar los LEDs de luz blanca para producir luminarias de alta potencia y pantallas planas. Actualmente los dispositivos de nitruro de galio se usan en equipos inalámbricos como amplificadores de potencia a frecuencias de hasta 100 GHz en estaciones bases celulares, radares militares, transmisores de satélite y amplificación de radiofrecuencia en general. En el área de electrónica potencia, gracias a las nuevas características que se han logrado, alta tensión, hasta 1000 voltios, alta temperatura y conmutación rápida, se han incorporado dispositivos de nitruro de galio en convertidores de DC-DC, inversores y cargadores de baterías, sobre todo para la industria automotriz en vehículos eléctricos. ¿Qué desarrollos se esperan con respecto a los dispositivos de nitruro de galio? El objetivo actual en la industria de dispositivos de nitruro de galio es lograr el crecimiento de cristales gruesos de este material puro. Se están investigando dos métodos, el llamado amonotérmico y el de crecimiento epitaxial en fase de vapor híbrido HBPE. El método amonotérmico ha demostrado velocidades de crecimiento del espesor del cristal entre 100 y 200 micrómetros por día, produciendo cristales de alta calidad, pero tiene la desventaja de que requiere cámaras de fabricación de metales especiales capaces de resistir las muy altas presiones y la gran capacidad corrosiva del amoníaco supercrítico. En el método de crecimiento epitaxial en fase de vapor híbrido, la temperatura de operación es mucho más alta, del orden de 900 a 1100 grados centígrados. La velocidad de crecimiento es mucho mayor, del orden de 200 micrómetros por hora, pero la densidad de defectos es mucho más elevada, del orden de 10 a la 6 por centímetro cuadrado. Ya se han producido obleas experimentales, pero su costo es muy elevado, del orden de $2.550 cada oblea de 2 pulgadas de diámetro, y su calidad es muy variable debido al alto número de defectos de crecimiento. Otra área de desarrollo que se debe completar es la de los dispositivos de nitruro de galio de conducción vertical, configuración necesaria para producir componentes capaces de competir en densidad de potencia controlada con los dispositivos de silicio y carburo de silicio. Aquí tenemos la hoja de especificaciones de un transistor FET de nitruro de galio, en la que el fabricante comienza por destacar que es un dispositivo tipo enriquecimiento, con un voltaje de bloqueo de 650 voltios, requiere sistema de enfriamiento solo por la cara superior, debido, como sabemos, a que la corriente es superficial. Destaca también la baja resistencia RDS-ON de solo 25 miliohmios, corriente de 60 amperios y una capacidad de conmutación mayor a 10 MHz. El fabricante luego indica una serie de aplicaciones, entre las que están conversores AC/DC y DC-DC, inversores, sistemas de almacenamiento de energía, cargadores de baterías, fuentes de poder ininterrumpibles, manejo de energía solar y varias otras. A continuación, presenta los valores absolutos máximos de temperatura, voltaje y corriente. Observen que la corriente DC de 60 amperios corresponde a una temperatura de 25 grados centígrados. Si la temperatura sube a 100 grados centígrados, condición de operación muy probable, la corriente máxima DC se reduce a 47 amperios. En el cuadro de las características eléctricas están los valores para la resistencia RDS-ON, así como para las tres capacitancias que determina el fabricante, y las cargas de las capacitancias para las condiciones indicadas, datos necesarios para analizar los procesos de conmutación. Especifica que la carga para la recuperación inversa es 0. Finalmente, en este cuadro aparecen los tiempos de conmutación, que están todos en el orden de los nanosegundos, por lo que efectivamente el dispositivo puede conmutar a más de 10 MHz. Para concluir el análisis comparativo que estamos realizando, en esta gráfica aparece una comparación de los parámetros más importantes de las tres tecnologías, los dispositivos de silicio, de carburo de silicio y de nitruro de galio, representado cada uno de ellos con un color diferente. En todos los parámetros analizados, la conductividad térmica, el voltaje de ruptura crítico, la energía que define la separación de bandas, la movilidad de los electrones y la velocidad de saturación de los electrones,
Los dos nuevos semiconductores superan ampliamente al silicio. Como conclusiones de este análisis de los semiconductores emergentes a fin de elaborar nuevos dispositivos para los sistemas de electrónica de potencia, podemos establecer lo siguiente. Los requerimientos en electrónica de potencia son aumentar las capacidades de bloquear tensiones, aumentar la corriente manejada, la frecuencia de conmutación y la temperatura de operación. Los nuevos dispositivos disponibles en el mercado de carburo de silicio y nitruro de galio presentan ventajas sobre los de silicio en varias de estas características, pero estos últimos siguen teniendo una ventaja grande, especialmente a lo que a conocimientos y costo de producción se refiere. La presión para desarrollar nuevos materiales semiconductores que permitan elaborar nuevos dispositivos para aplicaciones de control de potencia con mejores prestaciones es cada vez mayor. Por lo tanto, en los laboratorios de investigación se están probando nuevos materiales tales como el diamante, el óxido de galio o compuestos aún más exóticos a fin de lograr mejores dispositivos que sean económicamente factibles en un futuro próximo.